Y volvió alguien que se fue sin que se lo he hecho, no sé cómo se puede decir, volvió al Fondo Monetario Internacional. Y quien volvió después de una semana también es el contador Horacio Ojeda. Así que, Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Antonio, buenas noches. ¿Qué implica que vuelva el Fondo Monetario Internacional a la Argentina con sus auditorías y por qué en todo caso? Bueno, en principio el Fondo Monetario Internacional audita a todos los países que forman parte del estatuto, que adhirieron al estatuto del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un organismo de crédito que otorga créditos a diferentes países que integran eso. Y dentro del estatuto, en el famoso artículo 4, establece de que para poder otorgar crédito a los países miembros, el Fondo Monetario Internacional tiene derecho a auditar periódicamente las finanzas de países que no están siendo auditados actualmente por el Fondo Monetario Internacional, pero la gran mayoría se deja auditar, incluso países que están, si se quiere, políticamente, son no muy amigos del Fondo Monetario Internacional, como Ecuador, que es un país latinoamericano, Rusia también se deja auditar, cada vez que el Fondo Monetario Internacional se lo pide, permite la auditoría. Entonces, se deja auditar porque el artículo 4 del Estatuto del Fondo Monetario Internacional le otorga el derecho. ¿Por qué es tan novedoso, ¿no?, que venga a auditar en la Argentina? Hay que estar temeroso, hay que tenerle miedo. Ahora quien está al frente es Christine Lagarde, una economista francesa, cuestionada en Francia porque dicen que hizo mal las cosas, pero bueno, al fondo no le importa. Ella está al frente, estuvo David Rato, estuvieron tantos economistas norteamericanos, sobre todo siempre como directores generales. ¿Hay que temerle al Fondo Monetario? ¿Qué hay que decir? Yo creo que hay que dividir esto, porque viste que está un poco mitificado, sí, que exacto. El Fondo Monetario Internacional venga a auditar a la Argentina es como... que vino el cuco. Claro, vino el cuco. En realidad yo creo que a la Argentina no le ha ido muy bien históricamente con las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional. Históricamente el Fondo Monetario Internacional veía los números de Argentina y hacía recomendaciones que después no nos resultaban muy favorables. Siempre terminamos con la famosa olla popular después de... Pero yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una es que el Fondo Monetario Internacional venga a auditar las cuentas de Argentina. Eso yo creo que la gran mayoría de los países se dejan auditar y Argentina me parece a mí bien que se abra también a esto como para mostrar un poco los números y que los números de Argentina sean creíbles en el mundo. A ver, discúlpame, hay que decir algo. Argentina, como casi la mayoría de los países, sobre todo de Occidente, es socio. Paga una cuota por pertenecer, porque usted por ahí dirá, bueno, pero ¿por qué el fondo va a llamar y va a decir, che, voy a entrar a tu casa a ver cómo está el balance? No, Argentina es socio del FMI. Argentina forma parte de los 190 y pico de países que forman parte del FMI y aporta todos los años con una cuota al Fondo Monetario Internacional y eso le habilita después a pedir créditos. Es como el banco, digamos, como una empresa va todos los meses, todos los años al banco y le lleva su carpetita prolija con el balance, el flujo de fondos y todos los requisitos que pide el banco como para estar ahí, la puerta abierta a solicitar crédito. Bueno, el Fondo Monetario Internacional sería más o menos similar. Retomamos, decía, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es que el Fondo Monetario Internacional audite la Argentina y otra muy diferente es hacer caso a las recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, porque normalmente son muy criticadas por ser un poco ortodoxas. Siempre, nunca para la Argentina, nunca he leído o escuchado de una recomendación del Fondo Monetario Internacional para la Argentina que no haya tenido que ver con un ajuste ortodoxo de la política fiscal, la restricción de la base monetaria. Es como que siempre las recomendaciones fueron muy ortodoxas que en el mediano plazo llevaron a la Argentina a empeorar su crisis. Se están empezando a conocer algunas cosas porque allí el FMI pide ser eficiente a la Argentina en el gasto público. No sé si podemos acompañar con algún título tapa de diarios de hoy porque Cardarelli, que lleva el nombre Cardarelli, que es el mismo nombre, el Tano que vino en representación del FMI, que un gran bandoneonista que hablábamos de tango, dice, hay que ser eficientes, controlar el gasto público
un dólar un poco más elevado. Son algunas cosas que se filtraron porque todavía no hay un documento oficial. El Fondo Monetario Internacional va a publicar su informe recién en el mes de noviembre. Se toma su tiempo, ¿no? Se toma su tiempo. Todavía no se sabe en realidad cuál es el informe del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, estas son algunas cosas que ya se prevén, porque no es que el Fondo Monetario Internacional, si bien no audita a la Argentina hace 10 años, no es que el Fondo Monetario Internacional estuvo como ausente, digamos, sino que siempre permanentemente de alguna manera ha estado observando y hacía recomendaciones. De hecho, en el año 2012 al ministro de Economía Kicillof le hizo recomendaciones de ajustar la política fiscal, de las tarifas que estaban fijas, de movilizarlas, de hacer un poco más eficiente el gasto público. Es decir, son todas recomendaciones que el Fondo Monetario Internacional los viene haciendo siempre, aunque no haya estado auditando con autorización de Argentina los números, pero siempre estuvo recomendación. Entonces, es más o menos lo que se prevé. ¿Vamos a tomar crédito del fondo o no? ¿Le vamos a pedir plata al fondo? Y en principio, repito, que venga a auditar a la Argentina no es vinculante. Es decir, obviamente no significa que sí o sí vamos a pedir, pero a ver, si estamos abriendo a que miren nuestros números, bueno, todo parece indicar de que por lo menos no estamos tan cerrados a pedir, digamos, por lo menos ¿por qué una empresa va a ir a mostrar todos los números a un banco, por ejemplo, si no considera ni siquiera cercana la posibilidad de pedir crédito? Entonces, yo creo que el hecho de que abra toda la carpeta de Argentina para que el Fondo Monetario Internacional venga a auditar, por lo menos deja abierta la posibilidad de que lo pida. Vamos a ver si finalmente lo hace. En teoría, el crédito que otorga el Fondo Monetario Internacional siempre es a una tasa más baja de la que se puede obtener en otro lugar. Sin embargo, el problema lo tenemos porque una vez que un país pide crédito al Fondo Monetario Internacional, este organismo empieza como a marcar lineamiento en cuanto a los límites que debe tener la economía argentina, el límite del gasto público, el límite de la política fiscal, la política monetaria, el tipo de cambio también es algo a lo que mira mucho, el tipo de cambio que manejan los países. Entonces, pedir crédito al Fondo Monetario Internacional, si bien es a una tasa más baja de lo que se pediría en el mercado normal, el problema está en que después el Fondo Monetario Internacional es como que revisa periódicamente y marca alineamientos sobre la política monetaria actual. Y viene con los libritos de la economía de mercado, la economía liberal, de eso no se aparta el fondo. De eso jamás. Horacio. Nunca lo ha hecho, por lo menos. No, nunca lo ha hecho. Y hay algunos arrepentidos, porque Joseph Stiglitz, que fue hombre del Fondo Monetario, escribió un libro del Premio Nobel de Economía criticándose a él mismo, porque él decía que las recomendaciones que le hizo Stiglitz, por ejemplo, para países de Asia que estaban en vía de despegue, terminaron fundiéndoles a esos países. Hay un montón de historias, ¿no? Incluso en el año 2012, el Fondo Monetario Internacional hizo recomendaciones a la economía europea, a los distintos países de la economía europea, sobre cómo debían salir de la crisis. Y obviamente sus recomendaciones fueron en línea al famoso ajuste fiscal. Ajustar. Después hubo algunos economistas del propio Fondo Monetario Internacional que salieron a decir que de alguna manera subestimaron el impacto que iba a tener en esos países las recomendaciones. Es más dura la recomendación de Miño como productor ejecutivo que las que nos puede dar el Fondo Monetario a Pratgay y a Macri. Así que ya sabe lo que significa. Seguimos así en Chaco Televisión.